¿De dónde parten nuestras doctrinas fundamentales? Como metodistas, todas las cosas que nosotros creemos tienen su origen en la escritura. Pero no solamente utilizamos la escritura, sino que también usamos la razón, la experiencia y la historia de la iglesia, a la cual también denominamos tradición, pero todas ellas convergen en un mismo lugar, en la palabra de Dios. El haber usado estas fuentes para hacer teología nos ha dado las características que hoy tenemos como denominación y nos ha hecho útiles en el cuerpo de Cristo. Como una denominación evangélica afirmamos que es por la gracia de Dios por quien vivimos y nos movemos, como lo dice Hechos capítulo 17, 28, y por nadie más. Esto da como resultado que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, pues nosotros servimos a Cristo como nuestro Señor, según Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahora, cuando la experiencia de la salvación fue predicada a las masas, pues el Espíritu Santo hizo brotar un avivamiento espontáneo en la Gran Bretaña. Este avivamiento tomó una forma concreta cuando Juan Wesley organizó a los convertidos en grupos que llamó sociedades y clases y bandas, donde buscaba conservar su fe, su forma de vida y mantenerse en el camino de la santidad. Para ese efecto, Juan Wesley redactó en 1739 sus documentos que serían básicos en el desarrollo y de la identidad de quienes se unían al movimiento, y esos documentos fueron las reglas generales para las sociedades unidas y el carácter de un metodista. Ahora, las fuentes teológicas son una metodología para la reflexión teológica acreditada al pastor Juan Wesley, líder del movimiento metodista en el siglo XVIII. El término fue innovado en el siglo XX dentro de la Iglesia Metodista Unida en el año de 1964 por el teólogo escolar Albert Outlet en su introducción a la colección de Juan Wesley. Sobre el examen a los trabajos de Wesley, Outlet teorizó que Wesley usó 4 fuentes en aplicación a sus conclusiones teológicas. Las 4 fuentes son la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. A continuación las expondremos brevemente. La Biblia o Sagradas Escrituras. Afirmamos junto con Juan Wesley que, como metodistas, no tenemos otros principios que los revelados por la palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Esta viene a ser la regla cristiana para diferenciar entre lo bueno y lo malo. La Biblia es la fuente central de donde brota y con la que se confirma o rechaza lo que las otras fuentes proveen. Dios mismo nos enseña el camino al cielo y lo ha escrito en ese libro. La tradición. Esta debe entenderse como la revelación de Dios a su iglesia a través de su historia. La tradición entonces es la historia de la organización, interpretación y formulación de las doctrinas emanadas de las Sagradas Escrituras que la Iglesia cristiana ha elaborado durante casi 2 milenios bajo la dirección del Espíritu Santo. Aunque la tradición pudiera ser falible, es el mejor juez sobre el significado de la Escritura, de lo que cualquier interpretación privada actual pudiera ser. Nosotros necesitamos considerar los asuntos organizacionales, doctrinales y teológicos en su perspectiva histórica, puesto que al hacerlo así podemos descubrir, aclarar o confirmar la verdad o error de una premisa teológica. Sin embargo, diría Wesley una vez más, yo juzgo cada doctrina por la Biblia. Esta es la palabra por la cual seremos juzgados en aquel día. La razón. La razón es otra fuente importante para la Iglesia Metodista en el proceso de hacer teología. No necesitamos renunciar a nuestra razón para creer, porque renunciar a nuestra razón también significa renunciar a la fe cristiana. Más bien la fe y la razón van de la mano, puesto que toda fe irracional es una fe falsa. Nuestra razón es un don de Dios que debemos usar tanto como podamos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aun empleando la razón hasta sus límites, ésta no podrá producir ni fe, ni esperanza, ni amor, ni ninguna otra virtud. Tampoco producirá verdadera felicidad en nosotros, puesto que todo esto es un don de Dios. Juan Wesley decía: por la razón aprendemos lo que es el nuevo nacimiento, sin el cual no podemos entrar en el reino de los cielos, y que es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por el adecuado uso de la razón, llegamos a saber cuáles son las características que tiene la santidad interna, y lo que significa ser santo externamente, santo en toda manera de conversación. En otras palabras, llegamos a comprender cuál era la mente que estaba en Cristo y qué significa andar como Cristo anduvo.
Y tenemos la experiencia. La experiencia representa la mayor aportación del movimiento metodista a la teología cristiana. La Iglesia metodista no se queda en el campo de las formulaciones teológicas teóricas por sí mismas. Más bien es una iglesia vivencial. Es una iglesia que afirma y elabora sobre aquello que le consta, aquello que ha vivido. Pero aquella experiencia no se limita al campo de lo personal, subjetivo o interno, sino que tiene su expresión externa en la vida de cada persona que resulta en la transformación de la sociedad. El metodismo no es un cristianismo puramente cerebral, también es una religión del corazón, pero para que la experiencia sea válida debe estar fundamentada en la Escritura, es decir, que la experiencia solamente confirma aquello que las Escrituras establecen. Una vez más, Juan Wesley dice: la experiencia es suficiente para confirmar una doctrina que está fundada sobre la Escritura. Y aunque muchos fantaseen experimentar lo que en verdad no ha sucedido, esto no debe ser un prejuicio en contra de la verdadera experiencia. Así pues, Wesley advierte sobre lo importante que es la experiencia, pero también advierte sobre llegar a creer que las manifestaciones externas de una experiencia dada por sí solas pueden ser justificables. La experiencia es una categoría vital, no como fuente de doctrina, sino como prueba de si estamos viviendo las promesas de las cuales habla la doctrina. La norma para considerar la autenticidad de las manifestaciones de cualquier experiencia siempre debe ser la palabra de Dios. Lo que se experimenta debe estar claramente enunciado y contenido en la Biblia. De esta manera vemos una vez más la primacía que las Sagradas Escrituras tienen sobre la vida y la teología de la Iglesia metodista. Es decir, nosotros no podemos establecer una doctrina en base a la experiencia únicamente. Porque hay muchos grupos que tratan de validar la Escritura en base a sus experiencias, en base a sus vivencias. Y esto no es así. Hay muchas iglesias que buscan justificar mediante la Biblia las experiencias que ellos han vivido. El problema es que muchas de esas experiencias solo parten de la emoción, pero no tienen sustento bíblico. Una fuente adicional que también se menciona es la creación natural. Debemos mencionar que una forma de llegar al conocimiento de Dios puede ser la contemplación de la creación natural. Esta nos sirve para descubrir o reconocer que hay un creador, un Señor de todo. En la creación natural, en las cosas invisibles, aún aquellos que no tienen conocimientos científicos pueden ver la presencia del Dios invisible. Ahora, cabe aclarar que esta fuente a la fecha no está reconocida por carecer de soporte bíblico. Sin embargo, por su importancia, en nuestra 20ª Conferencia General próxima pasada, 2006, se le encomendó a la Comisión de Fe y Orden trabajar sobre esta fuente, la cual debe tener el soporte bíblico requerido, respondiendo entre otras preguntas: ¿qué tipo de Dios es ese? En ese sentido, solo la mencionamos. Estas son las fuentes que nutren nuestra teología y doctrina, pero como vemos son las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, la que siempre permanece como la fuente por excelencia. La Biblia siempre es el centro alrededor de la cual giran los otros aspectos. Es esta centralidad de las Escrituras y el continuo influjo del Espíritu Santo lo que ha mantenido la coherencia, ha informado la doctrina, ha impulsado la prédica y ha sostenido la obra del metodismo en todos los países donde éste se ha naturalizado hasta el día de hoy. Así que podemos declarar que como cristianos metodistas, la base de nuestra doctrina no es otra que la palabra escrita de Dios contenida en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, por favor, conteste su actividad de evaluación.